Bueno, entonces pensamos justamente, ¿no? En el tema de la comunicación como integración en la misión de Dios, pero desde una lectura, ¿no? Que nos diera líneas, que nos diera luz en el sentido de lo que está aconteciendo, no solamente con la pandemia, ¿no? Sino lo que ha venido sucediendo en los últimos 20 años, obviamente ahora acelerado, ¿verdad? Por esta situación que nosotros estamos viviendo. ¿No? Entonces, yo quisiera tratar estos dos temas. La primera pregunta, ¿en dónde estamos? ¿No? Como una especie de mirar cuáles son las notas, ¿no? Filosóficas, ¿no? Por decirlo así, temáticas, ¿no? Conceptuales del presente, ¿no? Todos lo vivimos, todos lo estamos en cierto modo padeciendo, todos en esta parte, ¿no? Que nos toca vivir, digamos, lo estamos resintiendo, pero hace falta tematizarlo, ¿verdad? Para poder emprender una reflexión filosófica, teológica, ¿verdad? Hay que tematizarlo. Entonces vamos a intentar hacer eso y en un segundo momento preguntarnos la comunicación para qué, ¿no? La comunicación para qué, a partir como de unos apuntes bíblicos teológicos en tiempos del COVID-19. Esto, bueno, será de una forma bastante breve, pero intentemos que sea profunda, ¿verdad? Y que nos deje muchas preguntas, ¿no? Esa es mi tarea, ¿verdad? Como ha dicho Luis, es mi chamba, ¿verdad? Si decimos acá en la Ciudad de México, es mi chamba, ¿verdad? Generar preguntas y confrontaciones, ¿verdad? Que nos preguntemos, ¿verdad? Que nos salga al encuentro, ¿verdad? eh, Jesús, ¿verdad? Del camino de Maús, ¿no? Y que nos haga preguntarnos, ¿no? Más y más cosas. Y bueno, un tiempo, ¿no? Para preguntas y conclusiones. Entonces, bueno, de entrada, ¿no? Me gustaría que pudieran ingresar a esta paginita, a esta, a este sitio, ¿no? Que les marca acá, menti.com, con este código, ¿no? Los que puedan, ¿verdad? No se trata tampoco de, este, todos, ¿verdad? En este momento, sino los que quieran y los que puedan entrar a este sitio web, menti.com, ¿no? Les pedía un código, el código es este, si quieren y gustan, ahora lo copio y pego en el chat de esta sesión para que ustedes tengan acceso a él, ¿no? Entonces, quien pueda entrar, ¿no? A menti.com, con este código encontrarán una pregunta. Me gustaría, ¿verdad?, que pudieran señalar, ¿no? Ahondar con tres palabras, ¿verdad?, de lo que ha representado, ¿verdad?, este momento de confinamiento, este momento de cuarentena, en este momento de pandemia, en sus vidas personales, ¿no? En sus experiencias, en sus sentimientos, ¿qué es lo que ha generado? ¿No? Vamos a partir de eso, ¿verdad? Vamos a partir de la realidad misma de todos y cada uno de ustedes. Entonces, si pueden entrar acá, ahí encontrarán que les pide un código, es este. Les pediría yo que pudieran responder a esas tres preguntas. Entonces, acá se los pongo en el chat. Es menti.com y la clave que utilizaremos es esta. Entonces vamos a ver qué están escribiendo, qué están compartiendo. Bueno, tenemos entonces, ¿no? Que los que han contestado, los que se han acercado, 7 de ustedes, sí ven mi nube, ¿verdad? La nube de ideas. Tenemos justamente, ¿no? Que esta pandemia ha generado en ustedes, ¿no? Estrés, ¿sí? Oportunidad, sí, ¿de qué? Puede ser de crecimiento, ujú, de comunicación también. Hemos estado bloqueados, desde luego, al inicio de la pandemia
ha sido un choque, ¿no? Muy grande, creo que para todos, ¿no? El hecho de estar como en ese confinamiento y en ese choque, ¿no? Adaptación, justamente, esta es una palabra sumamente importante para el tema que nos reúne hoy, ¿no? Saudade. Alguien de los hermanos, ¿no? Del Brasil nos podría compartir de forma más profunda cuál es la implicación de la saudade, por favor. Saudade es una palabra que usamos para, en el español decimos te extraño, ¿no? Es una especie de nostalgia, El mismo una micrófono. nostalgia, ¿no? Que nos pasa por algo que ya no tenemos más o algo que ya se alejó, está lejos y tenemos buenas lembranzas y queremos ver, entonces tenemos saudade. En español, en general, decimos extraño, ¿no? Les extraño. Extrañeza, ¿no? Cierta melancolía, ¿verdad? Que no llega a ser tristeza, pero es ese anhelo, ¿verdad? Visión al pasado, gracias Luis, de algo que estuvo y que ya no está, ¿verdad? Un extrañamiento, una sensación, pues, de melancolía, ¿no? Digámoslo así, Nostalgia puede ser aislamiento, el otro término. nostalgia, tenemos también la palabra eh, eh, saudade de nuevo, tecnología, adaptación, cambios, miedo. Este es muy importante, ¿verdad? Creo que ha estado presente, ¿no? En cada una de nuestras vivencias. La palabra depresión, que también se encuentra, ¿verdad? Como parte de lo que ahora tenemos que enfrentar, ¿verdad? Como una oportunidad, como como una momento, ¿verdad? Que podemos enfrentar el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar con algunas de estas, ¿no? Con algunas de estas que ustedes están señalando aquí y en específico con la parte que nos corresponde en relación con las vivencias, ¿verdad? Que han compartido ustedes en esta mañana, ¿no? Entonces vamos a seguir, pues. Vamos a empezar con lo que ustedes han comentado. Bueno, entonces, ¿en dónde estamos, verdad? Ustedes ya lo han mencionado, ustedes en cierto modo ya han seleccionado algunas de las respuestas, ¿no? De vivencias, sentimientos, ¿verdad? Que han estado atravesando durante estos momentos, ¿verdad? En relación con la salud, creo que es uno de los principales temas, ¿no? Ha tenido justamente esta cuarentena, este encierro, esta pandemia, pues un enorme impacto, ¿no? En la salud, digo, eso ya lo sabemos. Este, en México, hace unos días, ¿no? Atravesamos la barrera de los 70,000 fallecidos en relación con COVID, ¿verdad? Y en el mundo cada día, ¿verdad? Vemos la implicación de la salud, no solamente la salud en relación con el COVID de forma directa, sino como ponían ahí, ¿no? En la nube de ideas, la parte de la salud mental, ¿no? La parte la parte del estrés, la parte de la depresión, la parte de la melancolía, ¿verdad? Que en estricto sentido de mantenerse y de seguirse, ¿verdad? Comienza o llega a generar justamente la depresión, ¿no? En el ámbito económico, desde luego, ¿no? Tenemos un enorme impacto en la forma en cómo se ha comprendido, por ejemplo, el trabajo, ¿no? Como en México, por ejemplo, se estima que cerca de 2 millones de personas hasta el día de hoy han perdido el trabajo en relación con la pandemia, ¿no? Digo, esto en relación con el trabajo, que se puede señalar, contar, etcétera, ¿verdad? Porque el trabajo, ¿no? En las calles de la ciudad, el trabajo, digámoslo así, que se realiza en el día a día en el comercio informal, ¿no? Pues no tenemos datos sobre ello, pero al menos sabemos que 2 millones de personas han perdido su trabajo o se han encontrado en una reducción salarial, etcétera. Cosas y elementos que ustedes muy seguramente han visto como agentes de pastoral y que han estado escuchando, ¿no? De hace 6 meses a la fecha, incluso desde antes, ¿no? Desde luego un impacto social, pero el que nos importa, ¿verdad? El día de hoy y que es atravesado por estos ámbitos, ¿verdad? También es el ámbito de lo espiritual, ¿verdad?
impacto que ha tenido en nuestra forma de comprender esto, ¿no? De comprender la forma en cómo vivimos la espiritualidad. Entonces, fíjense, ¿no? En la tecnología, ¿no? Esto se decía hacia el año 2012, ¿no? 2011, que existía una especie, ¿no? De cultura digital, ¿no? De cibercultura, ¿verdad? Que no implicaba solamente desarrollos de tipo tecnológico, no implicaba solamente tener una tableta, un teléfono con conexión a internet, un reloj que permitía dar el seguimiento a la salud de la gente que lo poseía, ¿no? No solamente estaba en relación con el Facebook, Twitter, Instagram y todo esto que ya sabemos, sino que implicaba una nueva forma de vivir, una forma de sentir y una forma nueva de experimentar la vida y comunicarse, ¿no? Con los grandes problemas, ¿no? Con la pobreza, con la exclusión, violación de derechos humanos, ¿no? Y se presentaba como un ambiente que moldea la existencia, ¿no? De los seres humanos actuales y los del futuro. Entonces, digámoslo así, que esta cibercultura o forma, ¿no? De cultura digital que veíamos hacia finales del siglo pasado, inicios del siglo presente, no solamente implicaba el desarrollo propio de la tecnología. No solo implicaba que usted tuviera una cuenta de Facebook o Twitter, sino que comenzó, ¿no? A moldear la forma en cómo entendíamos el mundo, ¿no? Dice este filósofo italiano, Luciano Floridi, que la sociedad de la información ha sido creada por la tecnología de más rápido crecimiento en toda la historia. Ninguna generación anterior había estado expuesta a tan extraordinaria aceleración. Y esta es la palabra clave, una de las palabras clave el día de hoy. Extraordinaria aceleración del poder de la técnica sobre la realidad, con los correspondientes cambios sociales y responsabilidades éticas, ¿no? Que este poder comporta. Entonces, digámoslo así, ¿no? Digámoslo así, que la evolución de las tecnologías ha permeado la sociedad, no solamente en sentido tecnológico, ¿verdad? De tener al alcance de la mano la comunicación a través de diversas redes sociales, etcétera, sino que ha generado, ¿verdad? Ha permeado en un cambio de concebir la realidad, ¿no? Un cambio de mirar el tiempo incluso, ¿no? Una forma incluso de mirar el espacio en el que estamos desenvolviéndonos, ¿no? Es decir, que esta era digital, esta cultura digital, esta cibercultura, cultura, esta visión, ¿no? Eh, tecnologizada, no solamente vino a hacer, acercarnos, ¿no? Por así decirlo, sino que ha venido a impactar la forma en cómo nosotros interpretamos el mundo, ¿no? El pensador, ¿verdad? Que yo les proponía para revisar algunas de las ideas presentes, llamado Byung-Chul Han, ¿verdad? Este filósofo eh, eh, coreano-alemán, ¿verdad? Que da clases en la Universidad de Berlín y en la actualidad muy citado, pues justamente habla acerca de esta evolución de las sociedades digitales, ¿no? Que han permeado a la sociedad y no solamente son accesorios, ¿no? Sino que se han convertido en verdaderas elementos, ¿no? De la forma en cómo comprendemos la vida, ¿no? Él habla acerca de este cambio de la sociedad analógica. Ustedes recordarán el momento, ¿no? En cuando utilizaban, qué sé yo, cassettes, ¿no? LPs, viniles, etcétera, ¿no? Y el cambio hacia la sociedad digital, el movimiento, ¿verdad? Que ha generado justamente la perspectiva de la materialidad que hay en lo analógico, ¿no? Los cables, el tocar un álbum, ¿no? De música, ¿no? La solapa, ¿no? De cartón, el plástico en el que venía envuelto, etcétera, ¿verdad? El cambio hacia la sociedad digital, pues se ha manifestado justamente en elementos, ¿verdad? De la intangibilidad.
¿no? De la intangibilidad. Entonces, dice este autor, eso, ¿verdad? Ha ayudado, ha llevado a la pérdida ¿no? de corporalidad, de contacto entre interlocutores, ¿no? Lo privado se hace público, ¿no? Estos todos lo sabemos. En las redes sociales encontramos, ¿verdad? Por la mañana yo me meto a mi cuenta de Instagram o de Facebook y puedo ver quién comenta qué se ha desayunado, ¿verdad? Hoy desayuné un huevo frito, ¿no? Hoy tomé un café latte que le pusieron un gatito, ¿no? Hoy voy a comer enorme bistec. Hoy voy a cenar tal cosa, ¿no? Lo privado se hace público, ¿no? Encontramos también en estas redes sociales la vivencia, ¿no? Del día a día de las personas. Es como una especie de balde en donde encontramos, ¿no? El agua, las aguas de la tristeza, las aguas de la ansiedad y de la desesperación de las personas. Podemos leer cuántas personas han fallecido en relación con alguna familia. Podemos encontrar incluso, ¿no? Los sermones, las participaciones de la comunidad, etcétera, ¿no? Nos ponemos en este ámbito, en esta esfera de lo público, ¿no? No hay nombre, todo es anónimo, ¿no? Podemos escondernos fácilmente detrás de una cuenta, ¿no? Con un número, ¿no? Con un símbolo, con un objeto, ¿verdad? Y esto, bueno, genera lo que el autor llama la preocupación por uno mismo. No hay más nosotros, ¿verdad? Lo que hay, ¿verdad? Es dice él, un enjambre digital, ¿no? Ya no hay en esa participación de las redes, no hay masa, ¿verdad? No es la masa, no es el pueblo, ¿verdad? Como categorías de la filosofía política, ¿verdad? No hay más un nosotros, ¿no? Es una multitud fugaz, ¿no? Que opina sobre algún tema y pasa a otro, ¿no? Y vuelve a pasar a otro. Y puede ser que comparta el punto de vista, ¿no? De una persona en un momento, pero 5 minutos después puede estar incluso en contra, ¿no? De lo que esa persona opina en relación con otro tema, ¿verdad? Es un enjambre que no produce acción. Desaparece lo comunitario, desaparece la solidaridad, desaparece lo común. Esto es otro de los puntos importantísimos para tener en cuenta como labor de la teología y la comunicación en la misión. Restaurar lo comunitario, restaurar la búsqueda por la solidaridad, restaurar la comunalidad, ¿no? Lo común. Entonces podemos ver que hay una hiperinterés por el yo, ¿no? Un narcisismo como tal, ¿no? Un culto del yo, ¿no? Digámoslo así, el culto, ¿no? A la deidad, al Dios, ¿verdad? Ha sido sustituido por el culto al yo, el culto al mí mismo, ¿no? En donde yo soy el productor de mí mismo, de mi imagen, ¿verdad? De mi selfie, ¿no? La forma en cómo me represento hacia los otros a partir de ese hiper interés por el yo, ¿no? Entonces, esta hipercomunicación, ¿verdad? Eh, nos lleva hacia la desmesura, ¿no? Y hacia la percepción de lo serial, ¿no? ¿Qué es esto de la percepción serial? Nuestra percepción no puede cerrar hoy, no puede finalizar. Ustedes pueden entrar a Netflix, ¿no? Pueden entrar a alguna serie, ¿no? Con la cual se vinculen durante estos días y más en la pandemia. Y encontramos, por ejemplo, ¿verdad? El fenómeno del maratón de las series, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? En ese maratón, bueno, pues como tal es un atracón de imágenes, ¿verdad? Es un consumo no finalizado de capítulo tras capítulo tras capítulo y aparte nos hemos dado cuenta que no existe la interrupción del anuncio comercial, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, es un niñito de 3 años, ¿verdad? No entiende, por ejemplo, por qué en el fútbol, ¿verdad? Cuando su padre está viendo a los Pumas de la universidad, hay un espacio a la mitad del partido y por qué hay una eh, grieta a la mitad de la transmisión del partido, ¿verdad? Es una percepción serializada, es una percepción que no comprende ese alto,
el hacer un alto, ¿verdad? Vamos de una sensación a otra, de un estímulo a otro, de una imagen a otra, de una ventana a otra, ¿verdad? Vivimos en este mundo de la afluencia de la información, ¿verdad? De la acumulación, de la desmesura, del exceso, de la proliferación de archivos, de descargas, de PDFs. ¿Cuántos PDFs tiene usted guardados en su computadora? ¿Cuántos videos ha guardado en su computadora? ¿Verdad? ¿Cuánta música, verdad? Que tiene ahí que no ha escuchado, que no ha visto, que no ha leído. Es decir, esta hipercomunicación lo que genera, ¿verdad? Es una sensación de aceleración, ¿verdad? De velocidad, del no poder estar quietos, del no poder estar en silencio, del no poder estar callados, del no poder escuchar, ¿verdad? De estar siempre y sencillamente consumiendo de estímulo a estímulo, de información a información, de esto, ¿no? La rutina, pues, entonces, vista desde este punto de vista de la aceleración de la vida, ¿verdad? Nos parece algo terrible, ¿verdad? El hecho de comer, por ejemplo, tranquilamente, ¿verdad? Sentados a la mesa, pues es casi imposible el día de hoy. ¿Cuántas veces no han revisado su teléfono celular o sus mensajes o sus correos, incluso durante esta mañana, incluso durante esta breve charla, ¿verdad? Queremos huir de la rutina, ¿verdad? No podemos estar, ¿no? Entonces, esta aceleración genera la sensación de un no lugar, ¿verdad? De la imposibilidad de estar en un lugar, ¿no? De huir de los espacios que impliquen tranquilidad, silencio, tiempo, desde luego, ¿verdad? Entonces, se dice, ¿verdad?, que hay un consumo intenso para alcanzar una vida intensa, ¿verdad? La vida intensa solamente se va a poder alcanzar a través de un consumo intenso. Y consumo no solamente un consumo económico, material, ¿no? Sino un consumo, como hemos visto, de descargas, PDFs, de videos, de música, de experiencias, de sensaciones, ¿no? De momentos incluso, ¿verdad? Entonces, esto de la aceleración, ¿verdad? La huida de la rutina son también elementos importantes, ¿verdad? Entonces, como les decía, nuestra percepción del mundo está modificada ya, ahora, ¿verdad? No es como algo que podamos elegir o decidir, ya se encuentra modificada la forma en cómo percibimos, ¿no? Las cosas, ¿no? En velocidad, ¿no? Ustedes pueden ver la duración, por ejemplo, de los pequeños videos que hay para invitarlos a consumir un producto, ¿no? No son videos mayores a 1 minuto y medio, ¿verdad? No son videos mayores a 2 minutos. Eso ya es un exceso, ¿verdad? Compare eso, por ejemplo, con la atención que requiere una prédica, ¿verdad? De su iglesia local. Pues bueno, eso es la muerte completamente, ¿verdad? ¿Quién en su sano juicio, o más bien, quién en su mentalidad de aceleración puede estar durante 1 hora y media, ¿verdad? Poniendo atención a el servicio dominical, ¿verdad? Entonces, esta es una de las grandes preguntas, ¿no? Que surgen hacia la eclesiología, hacia la forma de hacer iglesia, hacia la misiología, ¿verdad? Hasta dónde flexibilizar ese elemento, ¿verdad? Que está modificado ya la percepción, ¿no? De la realidad a través de ese fenómeno de la aceleración, ¿no? No solo eso, ¿no? Sino que esta rapidez, voy rápido, ¿verdad? Porque hay poco tiempo y son algunos elementos que me gustaría no dejar afuera. Entonces, esta aceleración, este mundo, ¿verdad? De la rapidez genera vértigo y cansancio, ¿verdad? Digamos que estamos hoy autoexplotándonos, ¿no? Estamos hoy generando esta exceso, ¿verdad? También de nosotros mismos, porque vivimos entonces ya tan acelerados, ¿verdad? Tan en esa velocidad constante, ¿no? Que nosotros, ¿verdad? Nos convertimos en autoexigentes de nosotros mismos, ¿verdad? Eh, Nos creemos también este mensaje constante, ¿verdad? Del sí se puede, tú puedes, ¿verdad? De el hecho de que con la sola voluntad
podemos lograr lo que nosotros nos propongamos. Y en la narrativa de la iglesia, de la eclesiología, si le sumamos el elemento, ¿verdad? Neumatológico, el elemento del Espíritu Santo, pues eso también genera, ¿verdad? Un problema mayor, ¿verdad? Si yo te digo, si puedes, si puedes, si puedes, hay que pedir la ayuda del Espíritu, ¿verdad? Para que nos dote con una doble porción. Pues bueno, en fe, esperemos que así sea. Pero en realidad sabemos que no lo podemos todo. En realidad sabemos que no lo podemos todo, ¿verdad? Entonces, esta búsqueda de cumplir con digámoslo así, las metas y los objetivos, ¿verdad? En esta sociedad del rendimiento nos lleva a explotarnos al límite, nos lleva a nosotros mismos a llevar a nuestro cuerpo al límite, ¿verdad? A trabajar 10, 12, 15 horas, ¿no? Digo, eso no es posible, ¿verdad? Mantener 10 o 15 horas de trabajo durante un tiempo indefinido, pues eso genera enfermedad. Y eso lo ven ustedes, ¿no? Con sus compañeras, compañeros, con los agentes de pastoral, ¿no? Generalmente tenemos la presencia, ¿no? Desde infartos, ¿no? Relaciones, enfermedades en relación con lo cardiovascular, ¿no? Que tiene que ver justamente con él, no descansar las horas que se deben descansar, la falta de la alimentación adecuada, desde luego le sumas el estrés, la ansiedad, etcétera. Entonces, eso es algo que estamos viendo hoy, no solamente en nuestras iglesias, sino en la sociedad completa, ¿verdad? Una sociedad del cansancio, diría este pensador, ¿no? Una sociedad, ¿verdad? En donde nosotros somos los esclavos de nosotros mismos, ¿no? En donde cargamos a cuestas nuestros propios campos de trabajo, digámoslo así, forzados, ¿verdad? Es un ritmo de vida que no se puede sostener, pues, ¿no? Que tiene consecuencias, ¿no? Que están vinculadas, pues, con la angustia de no poderte hacer todo lo que queremos, ¿verdad? ¿Cuántas ventanas abiertas tenemos en este momento en nuestra computadora? 1, 2, 4, 10, ¿no? No hay justamente la forma de parar, ¿no? O más bien, no queremos parar, ¿no? Estamos vinculados a esa idea de no fallar. Nos asusta el hecho de no llegar, de no cumplir, de no entregar el reporte a tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que acaba generando esto pues es el fenómeno conocido como el burnout, ¿no? El fenómeno eh, del agotado, ¿verdad? El síndrome del estar agotado por el trabajo, ¿no? Es una sociedad depresiva, ¿no? Que aunque llega, ¿no? A cumplir determinados objetivos y metas, pues siempre está insatisfecha porque el hecho, ¿verdad? De tener un mejor rendimiento siempre está ahí. Es algo que no se alcanza, ¿verdad? Entonces nos exigimos, ¿verdad? Nos volvemos ansiosos, ¿no? Y desde luego depresivos, ¿no? Piénsenlo de esa forma, ¿no? El modo en cómo estamos vinculándonos hoy con la depresión, ¿verdad? A través de los fármacos, de las bebidas estimulantes para estar más despiertos, más tiempo despiertos, ¿no? Para mantenernos alerta, creativos, etcétera. Pues eso, lo que está generando, pues es cansancio. Eso, desde luego, es un punto importante a tener en cuenta en los campos pastorales, tanto en el acompañamiento pastoral como en el acompañamiento de los compañeras y de los compañeros en la misión, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no han estado aquí? ¿Cuántos de ustedes no han estado aquí? ¿Cuántos de ustedes no han estado aquí? ¿No? No quisiera que me lo dijeran, ¿verdad? Seguramente todos, ¿no? Pero es lo que encontramos como parte de esta sociedad de la rapidez y del vértigo, ¿no? Una sociedad cansada, una sociedad quemada, una sociedad del cansancio, una sociedad hiperactiva también, ¿verdad? Porque es tanto el estímulo, ¿verdad? Que hay una respuesta, ¿no? También en ese sentido. Ahora bien, decíamos, ¿verdad? Que como parte de estos elementos, ¿no? De la sociedad del enjambre, ¿no? De la sociedad vista como un enjambre, ¿verdad? Hay paso a la visión, digámoslo así,
de la idolatría del yo, ¿no? Digámoslo en términos teológicos, que de una sociedad, ¿verdad? En devoción por el Creador, ¿no? Desde la perspectiva cristiana, se ha convertido en una sociedad por la devoción del yo mismo, ¿verdad? La devoción hacia el culto, fíjense nada más, el culto y la devoción hacia la cultura del yo mismo, hacia la cultura del mí, del mío, del yo puedo, de mi selfie, de yo estoy comiendo huevo frito, de yo estoy tomando latte light, de yo estoy en este museo, de yo estoy paseando por este lugar, de yo asistí a tal manifestación, de yo asistí a tal culto, etcétera. Entonces, hay justamente, ¿no? En últimos términos, la atomización de la sociedad a través de esta idolatría del yo. Parecería, parecería ser que en las redes sociales hacemos comunidad, ¿verdad? Porque le ponemos like, ¿verdad? A lo que nos gusta, a lo que nos dijo el hermano fulano, a lo que dijo el pastor. Parecería que estamos haciendo comunidad, pero en realidad, ¿verdad? Lo único que acontece en esa cámara de reverberancia, en esa cámara de reverberancia llamada Facebook, Twitter y todo lo demás, es un eco. ¿De qué? De mi voz, ¿verdad? Fíjense ustedes cuando participan en sus cultos a través del Zoom, ¿no? A través de sus clases, ¿no? Yo doy clases de lunes a viernes en una universidad privada mexicana, ¿no? En 2 universidades privadas mexicanas. Y es constante, constante el hecho, ¿verdad? De las compañeras y los compañeros mirándose en la pantalla como si esta fuera un espejo, ¿no? ¿Cuántas veces desde que empezó esta charla no te volteaste a ver los audífonos, el pelo, los lentes, la camisa, lo que hay detrás de ti en este pequeño recuadro, ¿no? Y tal vez dirás, no, yo no lo hago, ¿no? Pero bueno, esperas, ¿verdad? Que te comenten el like, que te comenten el me gusta, ¿verdad? Porque eso te hace sentir más amado, te hace sentir arropado, te hace sentir más popular. Entonces, esto, ¿no? De la idolatría del yo también es algo de suma importancia para tener en cuenta, ¿verdad? La atomización de la sociedad, ¿no? Estamos en un enjambre, pues no hay como tal una sociedad digital, es un enjambre en donde encontramos muchas voces, muchos sonidos y en donde última instancia queremos que la voz que se escuche sea la mía, ¿no? Entonces, esto es un elemento para tener en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa al estar vinculados, ¿no? Al yo, ¿verdad? Estamos pues vivimos en esta sociedad en donde en términos, digámoslo así, teológicos, se ha vendido la idea de la vida eterna, ¿verdad? De la juventud eterna, ¿verdad? No queremos envejecer, no queremos vincularnos con la enfermedad, la vejez y la muerte, ¿verdad? Es una sociedad que esconde detrás de sus imágenes, es una sociedad que esconde detrás del modo de entender la vida, ¿verdad? A la muerte. No la queremos ver, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Pues bueno, que la llegada del virus, la llegada de COVID-19, la llegada de la pandemia, por todos medios, pantallas, teléfonos, ¿verdad? Se habla acerca de la muerte, ¿verdad? Se habla acerca de la muerte. Queremos ser infinitamente jóvenes, queremos ser infinitamente, estar ahí, pues, ¿no? No avanzar en la edad. Y entonces, lo que genera, pues, también la comunicación en la red en la actualidad es este miedo al morir, ¿verdad? El individuo narcisista, ¿verdad? Tiene ya en su mente, ¿no? La idea de vida eterna, ¿no? De la inexistencia de la muerte, ¿verdad? Ahora resulta que tenemos que convivir con la muerte por todos lados, con nuestros hermanos del templo, con la gente con la que trabajamos en el día a día, con familiares, ¿no? Que han perdido la vida, con el periódico, con el Facebook y las noticias, con la televisión, con la radio, con todo. En donde voltees, ahí está la muerte en estos momentos, ¿verdad? Tenemos que convivir con ella y no queremos, ¿verdad? Queremos, al contrario, escapar de ella, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para escapar de la muerte?
¿Qué tengo que hacer para escapar de este virus? Bueno, pues el pánico, ¿verdad? Que trae la información, la hiperinformación de la que ya hemos hablado, pues acentúa justamente la posibilidad de que desde el autoritarismo, hablando desde un Estado, ¿verdad? Se dé pie a este tipo de mega control, ¿no? Como lo vemos en las civilizaciones orientales, en donde hay un seguimiento de la enfermedad, el seguimiento de los ciudadanos, ¿no? A través de tecnología de reconocimiento facial, ¿no? Del seguimiento a través del GPS que llevas en el celular, etcétera, ¿no? Entonces también este miedo a la muerte, esta ansiedad, esta histeria, ¿verdad? Esta depresión que nos genera no saber qué es lo que va a pasar mañana, genera incertidumbre, genera miedo. Entonces, esto también se suma, ¿verdad? A otro de los elementos que hemos expuesto durante este día, ¿no? Entonces, el virus es un espejo, ¿verdad? Vivimos en una sociedad de la sobrevivencia, de la supervivencia, basada en el miedo a la muerte. Esto lo escribía Byung-Chul Han en mayo de este año. El virus como espejo, ¿verdad? Sobrevivir se convierte en algo absoluto, como si estuviéramos en un estado de guerra permanente. Todas las fuerzas vitales se emplearán para prolongar la vida. En la sociedad de la sobrevivencia se pierde todo sentido de placer, ¿verdad? ¿Cuál es la forma, verdad, de huir al virus, de huir a la muerte? La reclusión, ¿verdad? Y si tengo que recluirme y no juntarme con las otras, con los otros, pero para mantener la vida, lo voy a hacer. Entonces, ya es la completud de la atomización de la sociedad en individuos que forman parte de un enjambre, ¿verdad? Ya no hay más nosotros, ya no hay más comunidad, solo hay individuos que se relacionan a través de un me gusta, de un like, ¿verdad? Y no hay nada más. Bueno, esto obviamente va a generar o ha generado, ¿no? Ha acelerado también la búsqueda de sentido, ¿no? De las identidades desde una perspectiva fuerte y desde una identidad global, ¿no? Generalmente, cuando nos vemos atacados o cuando nos vemos en un punto de choque como en el que estamos, ¿no? Del que ya veníamos, porque ya estaba ahí, solo lo hemos acelerado, solo se ha acelerado y solo se ha evidenciado de una forma mayor, ¿verdad? Lo que tenemos es la búsqueda por una identidad y entonces nos estamos debatiendo en un falso debate entre una identidad fuerte y una identidad global, ¿no? ¿Qué es la identidad fuerte? Es pretender que solo existe una identidad, que solo existe una forma, ¿verdad? En lo que nos compete hoy de hacer iglesia, ¿verdad? Una doctrina, ¿verdad? Una localidad, una institucionalidad fuerte, ¿verdad? Regida desde luego desde el control, desde el poder, ¿verdad? Con sistemas de vigilancia, desde un relato único y desde el autoritarismo. ¿Por qué? Porque si se pone en duda, ¿verdad? La localidad, el lugar, ¿no? En donde estamos, pues se tiene que generar de un modo, ¿verdad? Esta es una forma de generar un asidero conceptual, de generar un asidero, ¿verdad? Que tenemos. No sé en sus, cómo funcione, pero hasta hace algunos años, ¿no? En México, todavía se utilizaba, ¿verdad? Esta palabra, ¿no? Los congresos de doctrina. Bueno, esa es una forma de buscar la identidad metodista, ¿verdad? Porque está en un lugar que no comprende la iglesia, ¿verdad? Se está tambaleando, ¿verdad? Entre lo que ve, ¿no? En la diversidad, ¿no? De la identidad global. Fíjense en sus sobrinos, en sus hijas, en la forma en cómo entienden el mundo. Son ciudadanos, ¿no? Del mundo, de una aldea global en donde la diversidad forma parte de esa vida, ¿verdad? Son puntos de vista, ¿verdad? Los que tenemos, ¿no? No hay localidad, hay globalidad, ¿no? Hay ecumenismo, ¿verdad? En vez de institucionalidades fuertes, hay apertura, ¿verdad? Hay varios relatos, ¿no? Hay crítica del poder y entonces, en ese sentido, esta es una reacción a esta y de igual forma esta es una reacción a esta identidad, ¿no? Generalmente el poder, ¿no? Generalmente la institucionalidad, por así decirlo, ¿no? En términos eclesiológicos, cuando se ve en un problema, ¿verdad? En un problema como el que estamos viviendo,
tiende hacia esta parte. Identidad única, una doctrina, una localidad. Nosotros somos esto, nosotros creemos esto, nosotros somos esto, nuestra institución es esto, ¿verdad? Pero fíjense, ¿no? También esto, ¿verdad? Llevado al extremo, ¿cómo genera? Pues la falta de, digámoslo así, de vincularse, ¿verdad? De la sociedad con esta idea, ¿verdad? Esto, digámoslo así, desde este punto de vista, está pasado de moda, ¿verdad? La gente de acá vive en el medioevo, ¿verdad? Vive en otra era. Y la gente de acá, desde este punto de vista, pues bueno, no son la teología liberal, ¿no? Estos alumnos del seminario, ¿no? Que ahora fíjense cómo lo sacan, esta gente que se reúne con otro tipo de confesiones de fe, ¿no? Que es abierta, ¿no? Los pastores, como son ahora, etcétera, ¿no? Digámoslo así, en un falso debate, porque en realidad lo ideal sería estar aquí en medio. Lo ideal sería estar aquí en medio, ¿verdad? Tanto para el interior de la iglesia como para fuera de la iglesia, lo importante sería estar aquí en medio. Eso supongo ya lo verán un poco más a profundidad con el doctor Osías Segura, mi querido amigo y hermano. Entonces, ¿no? Es algo en donde la iglesia está entrampada, ¿no? Va como de uno al otro, ¿verdad? Se van echando la bolita ahí y no sabe salir de eso. No entiende que eso es un falso debate, ¿verdad? El debate en realidad es otro, ¿verdad? Como hemos visto. Yo les preparé estas 3 preguntas para reflexionar en torno a esto que hemos dicho, ¿verdad? Digamos que lo que hemos presentado es el marco de la realidad, es un breve análisis de la realidad en términos filosóficos, en términos categoriales, ¿verdad? En donde hemos puesto en palabras, en ideas, lo que todos estamos viviendo, ¿no? Y que muchas veces no hemos intentado tematizar, problematizar, etcétera, ¿no? ¿Comunicación para qué? ¿No? ¿Cómo debe la iglesia o las iglesias responder a una nueva cultura virtual o cibercultura? ¿Cómo se reflexiona teológicamente en o sobre esta vida virtual? ¿Cómo, cómo puede la iglesia usar el espacio digital y hacer teología, refrescar su misión y evangelizar? ¿Verdad? Eso ya también son algunas preguntas. Bueno, eh, hay como 3 modelos, ¿verdad? Que esta pandemia nos ha desnudado, que esta pandemia nos ha hecho pensar, que nos ha hecho mirar en relación con lo que hacemos, ¿no? Como teología, como misiología, e incluso como piedad en el día a día, ¿verdad? Digámoslo así, que una de las posturas o una de las lecturas, ¿no? Que hemos identificado es una teología antipandemia. Es decir, el hecho de pensar en Dios, el hecho de pensar en la Trinidad, el hecho de pensar en la divinidad como algo o alguien que puede quitarnos de encima la pandemia en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Una especie de acto mágico, le llamamos nosotros en términos coloquiales los milagros, ¿verdad? Que habría que distinguir cuál es el sentido del milagro, ¿verdad? En el texto bíblico, ¿no? Como semilla, ¿no? Como signo, como símbolo, como todo eso, ¿verdad? Pero digámoslo así, que este modelo de la teología antipandemia es un modelo infantilizador de la gente, ¿verdad? Un modelo de la infantilización teológica, un modelo que no se hace responsable, que no se encarna, que no se acuerpa, porque está tan preocupado, ¿verdad? De la muerte, como preguntaba Glenn, ¿verdad? Está tan preocupado de esta cuestión que estamos viviendo y cómo no estarlo, ¿no? Pero que nos vinculamos con la deidad a través de pedirle, ¿verdad? Que se la lleve, ya que se acabe, ¿verdad? Cadena de oración, digo, está bien, en fe creemos que así sea, pero delegar nuestra responsabilidad, ¿verdad? Como ciudadanos, ¿no? Ciudadanas, laicos, laicas, pastores, pastoras, ¿no? De la iglesia, del mundo, de la sociedad, a el ente sobrenatural. Bueno, eso es la infantilización total, ¿verdad? Entonces, este modelo, ¿verdad? Lo siguen a la fecha muchos
muchos espacios, ¿no? Lo vimos cuando en plena pandemia grupos evangélicos en Estados Unidos y en toda América Latina dijeron, no, aquí vamos a orar, a hacer un trabajo fuerte en relación con el Espíritu para que no pase nada, ¿no? 15 días después, 5 muertos, 10 muertos, 20 muertos, 25 muertos, ¿no? Es el modelo de la infantilización teológica, es el modelo de la infantilización de Dios, ¿no? De la pérdida de la responsabilidad que usted y yo tenemos, ¿verdad? En nuestra familia, en nuestras instituciones, en nuestro mundo, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, ¿no? Es el Dios milagrero, pues, el Dios como comodín, que aparece, ¿no? De forma mágica y queremos, ¿verdad? Que viole las reglas, ¿verdad? Del mundo pues, para darnos tranquilidad, ¿verdad? Porque estamos tan llenos de estrés, de ansiedad, de miedo. Ya, Señor, ya llévatele este coronavirus porque ya no puedo más, ¿no? Digo, este es un modelo de hacer teología. Tenemos el modelo de hacer teología post pandemia, ¿verdad? Esto que es, bueno, dicen los teólogos, ¿verdad? Que la teología es acto segundo, ¿verdad? En específico, Gustavo Gutiérrez, y bueno, no solo él, sino muchos otros, ¿no? La teología en ese sentido es un momento segundo, ¿verdad? Es un momento de reflexión que está después de un acontecimiento, ¿verdad? En términos teológicos decimos, ¿no? Paulinos podríamos decir, la teología viene después de la cruz, ¿no? La teología viene después de la cruz, es decir, después del acontecimiento salvífico, ¿no? La teología posterior a la vivencia, ¿verdad? Y esto está en relación con lo que preguntaba uno de los compañeros, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el mundo post pandemia? ¿Cómo va a ser el mundo? Pues no lo sabemos en realidad. En realidad lo que está aconteciendo, ¿verdad? Nos dice Anthony Fauci, ¿verdad? El virólogo norteamericano que ha sido ninguneado por Trump en diversas situaciones, que esto, lo que estamos viendo es una forma, ¿verdad? Una forma que ha llegado para quedarse, ¿verdad? La aceleración no solamente se da en el sentido de la información, en el sentido de comprender la realidad, sino incluso en el sentido de las enfermedades, ¿verdad? Tuve la oportunidad de estar en una charla, ¿verdad? Que dio él en su universidad en Estados Unidos, un alumno jesuita. Y bueno, estábamos ahí a distancia, ¿no? De muchos lados del mundo. Y bueno, lo que decía era eso, ¿verdad? Que hay que estar preparados porque esto solamente es el inicio de una aceleración en la forma de comprender las enfermedades. Entonces, digámoslo así, tal vez ese post nunca llegue, ¿no? Tal vez, ¿no? Lo que proponemos y hacia dónde vamos es hacer una teología en pandemia, ¿no? No una teología antipandemia, ¿no? Dios ya llévate el bicho, por favor, ¿no? No una reflexión, pues bueno, cuando pase ya podremos ir acumulando todos los elementos para saber cómo reflexionar, sino una teología en pandemia, ¿verdad? El en es de vital importancia, ¿verdad? Porque es, como tal, decimos, un lugar de hacer teología, un lugar de enunciación, ¿no? Y como tal, implica, ¿verdad? El estar en, ya implica, ¿verdad? Una responsabilidad, ¿verdad? La teología en pandemia, entonces, no es la que niega o que quiere que se arrebate la enfermedad o que se vaya esta o que de pronto venga un acto mágico, milagroso, la vacuna, ¿verdad? Sino que hay que vivir con esto, ¿verdad? ¿Qué es estar en pandemia, verdad? Pues bueno, es preguntarse en dónde está Dios en medio de la muerte, el dolor, la pérdida, el cansancio y el sufrimiento, ¿verdad? Y esto no es nuevo, ¿verdad? Hay un pensador que a mí me gusta mucho, Ireneo de Lyon, ¿verdad? Uno de los padres de la iglesia, ¿verdad? Él ya hablaba acerca de esto, carne de Cristo, carne de Dios, ¿verdad? La encarnación, el hecho de vivir un mundo, ¿verdad? En dónde debemos encarnarnos, ¿verdad? ¿Y en dónde debemos encarnarnos? Bueno, en medio de la pérdida en la actualidad, ¿no? En medio del cansancio, en medio del sufrimiento, ¿verdad? Entender que Dios, ¿verdad? Desde el punto de vista teológico, ¿verdad? Desde la imaginación teológica, esto es sumamente importante,
Si no tenemos imaginación teológica, pues en cierta forma estamos perdidos, ¿va? Si creemos que solamente el discurso está dado de una vez y para siempre, y ese hay que repetirlo al infinito, bueno, pues estamos un poquito perdidos. Entender desde la imaginación teológica, ¿verdad? Que Dios de alguna manera está sufriendo en y con los que sufren este flagelo, ¿verdad? Está salvando con, ¿verdad? Y a través de tantos que están arriesgando sus vidas para que otros vivan, con los doctores, con las enfermeras, con el personal de limpieza de las ciudades, con el obrero que tiene que regresar a la fábrica porque no puede acceder al teletrabajo, con etcétera, 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 ¿no? Es comprender, ¿verdad? Que la presencia de Dios está ahí, en la vulnerabilidad, como comentaba el pastor Cantoriano, en la pérdida, en la muerte, ¿no? Ahí está Dios, ¿verdad? ¿De qué forma está? Eh, ¿Cómo es posible, verdad? Nos podríamos estar preguntando, ¿verdad? Estos modelos de la omnipresencia, la omnisciencia, la no sé qué, ¿verdad? Pues bueno, habrá que preguntarnos también de qué forma los podemos entender hoy, ¿verdad? Porque si decimos que Dios es omnipotente y mira el sufrimiento del mundo, ¿por qué no lo ayuda, verdad? ¿Por qué siendo que puede, no lo ayuda, verdad? Y ya, entonces ya empezamos, ¿no? Con las elucubraciones especulativas. No, pues es que hay un plan y hay un mensaje escondido, ¿verdad? Que debemos... No, no, no. La cuestión es asumir el dolor, la cuestión es asumir la pérdida y entender que Dios está presente en esos elementos, ¿verdad? La teología en la pandemia, y he seleccionado esta imagen que apareció a los principios de esta enfermedad, ¿verdad? Porque creo que es muy gráfica y muestra mucho la realidad en relación con este modo de hacer teología. La teología en pandemia, ¿verdad? Está dada justamente, ¿verdad? En muchas partes del texto bíblico, pero bueno, yo he seleccionado esta. En todas las aflicciones de ellos, él estaba afligido, como dice Isaías 63:9, ¿verdad? Dios sufriendo con los que sufren, ¿no? Dios acompañando, ¿verdad? Jesús mismo acompañando a las personas que lloran, ¿no? A las personas que se encuentran, ¿no? Con una salud debilitada, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? En el dolor, en la vulnerabilidad, en la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo trabajar? ¿No? ¿Cómo vincularnos, verdad? ¿Cómo se da este elemento, verdad? Ya Pablo decía, ¿verdad? En 1 Corintios, vea que hay algo que se llama cuerpo, vea cómo es un cuerpo visible, tangible, físico, ¿verdad? Cuerpo de Cristo, dice, hay un misterio, y este misterio es que Dios se acuerpa, que hace cuerpo, ¿verdad? Que se manifiesta materialmente, que se manifiesta a través de una presencia real, ¿no? Entonces, la comunicación en la misión, ¿verdad? Nos debe llevar justamente a hacer comunidad a través de una presencia visible. Y esa presencia visible, ¿cómo se da? Haciendo cultos solamente, transmitiendo de nuestro canal de Facebook los domingos a las 12 del día, a las 11, a las 9, poniendo un meme y bendiciones o un violín en la mañana. Pues no, ¿verdad? Ya son cuestiones que tenemos que ponernos a reflexionar en relación cómo la comunicación nos debe servir como un llamado a la acción en relación con la cercanía a la vida, que muestre esa cercanía, ¿verdad? Que llame a la acción. Esto es importante. Yo diría que estos 3 puntos son importantes, ¿verdad? Como llamado a la acción, ¿no? La comunicación en la misión, pues, para decirlo de forma clara, debe llamar a la acción. Debe mostrar cercanía a la vida y debe brindar información para el discernimiento, ¿no? Entonces, estos 3 puntos son importantes, ¿verdad? Para añadir, pero ¿qué es un llamado a la acción? Bueno,
Esto sucedió en la Ciudad de México a mediados de la pandemia, ¿no? Encontramos en Twitter una foto de un joven, ¿verdad? Que estaba cargando a su bebé, a su pequeño bebé, y ha puesto este anuncio: cambio mis artesanías por artículos para bebé, ¿no? Cambio mis artesanías por artículos para bebé. ¿Qué historia, qué narrativa te imaginas con esta imagen y con estas palabras nada más, eh? O sea, el Señor no dijo, uy, estoy necesitado, pero ¿qué historia te imaginas? Un comentario, por favor. ¿Qué historia te imaginas con esta imagen? ¿Qué historia te imaginas con este quote, con esta frase? Sí, alguien, por favor. Un papá soltero o tal vez eh, falta de trabajo o desempleo. Me imagino tal vez la mamá enferma y él tener que salir a adquirir sus artesanías por algo a cambio de beneficio de su bebé. Muchas gracias, Jorge. Jorge ha notado algo muy importante. ¿En dónde está la madre? Dice, ¿no? Entonces, digamos que en esta imagen ya hay una historia, ¿no? Ya hay una historia. Y en esta historia, ¿verdad? En esta historia, podemos ver que lo que acontece posteriormente a esa imagen es esto, ¿verdad? Ay, perdón, disculpen. Ha acontecido esto en minutos, una hora tal vez, máximo. Ya ha acontecido esto. Está la niña, ¿no? Y ha acontecido esto. La pregunta sería, hermanas, hermanos, pastores, pastoras, ¿por qué lo que a la iglesia en alguna de sus versiones de bancos de alimentos, de donación de despensa, tiene que pasar incluso semanas y meses para recaudar esto? ¿Y por qué esto aconteció en un abrir y cerrar de ojos a través de una imagen y de una frase? Literal, el Señor se tuvo que ir, ¿verdad? Y ya no, y se llevó sus cosas. O sea, la gente que fue, ¿verdad? La gente que fue, este, fue rapidísimo. Y el Señor estaba, en menos de 2 horas ya con todo esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que cambió, ¿verdad? Entre la petición, por ejemplo, ¿cuántas veces no han pedido, por ejemplo, ¿no? En sus iglesias, hermanas, hermanos, hace falta, trabajar, meterle lana, meterle, dinero a la casa pastoral, a los, paredes de la iglesia, al piso de no sé qué, al salón, ¿no? ¿Por qué esto ha acontecido de una forma, ¿no? Eh, Pedro, perdón que te sí, interrumpo. no, 10 sí, minutos dale. para un Perfecto, cierre, sí. ¿vale? Ya esto es lo último, Luis. Bueno, Perfecto. Entonces, perdón que le interrumpa. Creo que sí. la forma en la cual esto fue así es que la forma en la cual pidió generó un impacto en las personas y como lo decía también en la Biblia, ¿no? Que nosotros no sabemos pedir y esta persona lo hizo de una forma buena, en lo cual generó un gran impacto en la sociedad. Entonces, eso hizo que las personas apoyaran de una forma más rápida. Deja tú la Biblia, ¿no? Ha contado una buena historia, ha contado una buena historia, ¿no? Es decir, como existe la aceleración y la búsqueda de responder a los elementos de la negatividad que acontecen en el día a día, por el otro lado también hay una velocidad y una rapidez para vincularse con elementos de la necesidad, ¿no? También, independientemente, ¿verdad? Que la gente que llevó la despensa, los pañales, lo que sea, lo haya hecho para sentirse, que estaba formando parte de algo, que estaba haciendo, ¿no? Algo relevante, algo, comunitario, ¿no? O porque se sentía mal y dijo, no, pobre gente, ¿verdad? Que apoyar. Independientemente de lo que haya estado pasando en la cabeza de la gente que apoyó, vemos que también hay una aceleración en relación con la ayuda, siempre y cuando sepamos contar historias, ¿verdad?
Y estas son historias, ¿verdad? Que están justamente, ¿verdad? En relación con el conmover, el acercarse, digámoslo en términos teológicos, al corazón de las otras y de los otros. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Digo, finalmente veo los mensajes, ¿verdad? Las preguntas, que son muchas, que son diversas, pero bueno, esto solamente es un espacio que tenemos breve, ¿no? De reflexión, y en donde, bueno, me ha encantado estar con ustedes, y mi chamba, digámoslo así, es hacer preguntas, ¿verdad? Es confrontarlos, que justamente podamos reflexionar a partir de estas pequeñas ideas, ¿no? Que yo he vertido aquí, ¿no? A partir de estas preguntas, ¿no? Desde luego, todo es debatible, ¿no? Desde luego, todo es dialogable, Hermano, ¿no? Lo que disculpe. importa justamente es vincularnos, ¿verdad? En cierto modo, hacernos las preguntas necesarias.